Hola gente, ¿cómo están? Estamos súper emocionados de poder estar aquí en esta instancia. Vamos a estar hablando hoy sobre un tema que en su minuto fue bastante sensible, pero ya ha pasado harto tiempo, podemos hablarlo con mayor naturalidad, que es la pandemia. Vamos a estar tocando temas sobre la importancia de la comunicación, el crear comunidades, los desafíos y aprendizajes a futuro que surgieron en base a esta. Y nada, estamos muy contentos de poder que haya surgido esta actividad. Gracias, profesor. Ya que estamos en un proceso en el que nos gustaría comenzar con un podcast eventualmente, entonces esto igual nos sirve como base para más adelante poder llegar a nuestro objetivo, ¿no? Antes de partir con el punto, nos vamos a presentar. Yo soy Claudio Evia Que la Bello, Javiera Carrera. y vamos a partir con la pandemia y la importancia de comunicación y la comunidad en tiempos de crisis. Durante el confinamiento, la comunicación fue súper clave para mantenernos unidos. Como dice Tolosa, comunidad es crear comunidades. Aunque estábamos físicamente separados, las redes sociales nos ayudaron mucho para poder mantenernos en contacto, sea a través de mensajes, videollamadas, e incluso situaciones que no son como las redes sociales, en donde salíamos a aplaudir por las ventanas de las casas, departamentos, para agradecerle a los doctores por la labor que estaban teniendo. Todo esto era intentar de alguna forma mantenernos unidos, crear una comunidad. Fue un periodo en el que siento que genuinamente le tomamos la importancia a lo que es vivir en comunidad y comunicarnos. También descubrimos que el ser humano puede vivir separado de la sociedad, pero siempre va a buscar su esencia, que es crear una comunidad y comunicarse. Bueno, sí, dentro del contexto pandemia, intentando comunicarnos, igual yo siento que logramos de alguna forma mantenernos en conexión, amoldándonos y adecuándonos a lo que sería este nuevo sistema de comunicación. Lo mismo que menciona Viladot acerca de cómo los grupos sociales se adaptan. En plena pandemia igual nos vimos forzados a adaptarnos en este nuevo tipo de especie de contacto diferente. Claramente nos adaptamos como sociedad para un nuevo funcionar y en conjunto además, estando con un contacto físico reducido. En donde vivo, por ejemplo, logramos organizarnos con un grupo de WhatsApp para poder ayudar a adultos mayores o gente que fuese de riesgo a comprar sus medicinas y sus víveres en el supermercado. Con ello logramos aprender a funcionar en una suerte de sociedad cooperativa, siento yo. Por mi parte, teníamos un WhatsApp familiar y bueno, nos íbamos dando las noticias de cómo nos sentíamos, si nos faltaba algo, etcétera. Yo al tener la posibilidad de salir, porque como era técnico no tenía técnico en enfermería, no tenía tanta restricción porque tenía mi credencial. Podía salir a comprar algunas cosas que necesitaban y traérselas, que era útil para ellos también. Eso me hizo recordar la antología del lenguaje que vivimos en los apuntes que tiene esta unidad, donde señala Echeverría, las conversaciones no solo transmiten información, sino que también crean una realidad. Y estábamos viviendo la realidad de la pandemia. En ese caso, esas pequeñas acciones solidarias fueron ejemplos de una coordinación de acciones, donde el lenguaje permitió generar vínculos y apoyos mutuos. Encuentro súper importante eso que menciona la Ángel sobre el apoyo mutuo y cómo el lenguaje permitió esto. Ya dejando de lado todos estos momentos en donde nos queríamos arrancar la cabeza con nuestras familias porque eran las únicas personas que veíamos matina, ver, muy noche, desarrollamos tantos vínculos y valores en el confinamiento que son súper importantes y que creo que muchos de ellos los mantenemos hasta el día de hoy. En mi caso, por ejemplo, desarrollé uno de los valores del respeto. Yo cada vez que me enfermo el día de hoy ocupo mascarilla si tengo que salir a la calle. Es muy importante porque si yo estoy enfermo no tengo por qué estar contagiando a los demás. Es un acto de respeto que me quedó desde la pandemia. No sé si alguna de ustedes desarrolló algún valor durante la pandemia o alguno de sus cercanos que sigan manteniendo hasta el día de hoy o que lo hayan perdido. Bueno, durante la pandemia yo estaba recién egresada de técnico en enfermería y viví una experiencia que me marcó profundamente. A pesar de que buscaban profesionales con experiencia en los hospitales, me llamaron y acepté el desafío. Eso implicó dejar mi casa, ya que mi papá tenía cáncer y bueno, el riesgo de contagiarlo era súper alto. Mi mamá no quería que yo trabajara, me pedía que lo postergara un año más hasta que supiéramos más,
pero me pasó que era el momento de ayudar. Además, es verdad, podía morir porque era una enfermedad que no conocíamos y bueno, estaba ese riesgo. En mí nacieron valores como el coraje, el sentido de comunidad y tal como dice Enríquez, los derechos humanos implican deberes hacia los demás. Con eso asumí mi profesión no solo como un empleo, sino que como un compromiso con la vida. Adaptarnos para todos fue súper difícil, pero también descubrimos la resiliencia, aprendimos a valorar lo esencial, la salud, que ya no la teníamos, la familia, que la teníamos lejos, incluso la naturaleza. Extrañamos, yo creo que más de algunos, salir, ir a la playa, imagínate tanto tiempo que estuvimos confinados. Y bueno, Sí. fue, sí, fue un reseteo que nos recordó lo verdaderamente importante. Yo creo que lo que tú dices, sí, es verdaderamente importante porque la responsabilidad colectiva debería tomar esta responsabilidad de cuidado mutuo. Por ejemplo, tú ponías en riesgo el contagiar a los tuyos por ayudar a personas que estaban enfermas, pero habían personas también que no respetaban las normas y que generaron más contagios aún, dejando de lado ellos totalmente su responsabilidad colectiva. En mi familia, por ejemplo, seguimos normas de cuidado y limpieza, pero no simplemente para nosotros, sino que para el resto, para nuestros vecinos, para los ancianos que hay en nuestras sociedades que se pueden enfermar más rápido que los demás. Y como dice Enríquez, los derechos humanos implican deberes hacia la comunidad. ¿A qué me refiero con esto? Es que se suma la responsabilidad social, sobre todo lo que es cuidar a quienes estaban en mayor riesgo dentro del contexto pandémico. En ese contexto es más fácil identificar que nuestras acciones personales o individuales tienen un impacto directo en la salud colectiva, en lo que es toda nuestra sociedad. O sea, las personas que salían de carrete, al final eran las que más contagiaban al resto porque no se preocupaban por el otro, se preocupaban solo de salir y tener una diversión momentánea a cambio de arriesgarnos a todos. Uf, clave esto que dice la Javi, porque creo que uno, no sé qué opinan ustedes, pero yo creo que valores clave de todo este proceso súper fue la responsabilidad, solidaridad, la empatía, porque todos lo estábamos pasando mal, entonces personajes estos como los que salían de fiesta, estábamos retrocediendo en vez de avanzar y en una situación, país mundial en la que nos vimos enfrentados a tantos, pero tantos desafíos como la incertidumbre de no conocer bien el virus, faltas de vacunas, el aislamiento social que a todos nos afectaron física y emocionalmente, sin contar también la desigualdad, ya que no todos teníamos los mismos medios para poder afrontar esto que nos estaba azotando como país, para enfrentar el virus o el confinamiento. Yo creo que esto igual conecta un poco con Taurín, que nombra que la diversidad no debe ser un obstáculo, sino una fuerza. Al final la idea es ayudarnos entre todos, como colectivo. Que, por ejemplo, para la pandemia aprendimos que pese a las diferencias, da lo mismo cual sea, podemos unirnos y por un bien común. Las personas comenzaron a ayudarse, por ejemplo, muchos vecinos que ni siquiera se hablaban ni se conocían, empezaron a confiar uno en el otro. eh, y empezó a existir esta voluntad de extender la mano y tener empatía hacia el otro, que construye redes de apoyo importantes para poder surgir, para poder las personas que necesitaban comida comer, gracias al apoyo de tu vecino, de tu amigo, de quien sea. Esto ayuda como sociedad, o sea, esto debería ser como sociedad algo que deberíamos cuidar y fortalecer. Bueno, yo que estuve lejos de mi casa, me sentí súper sola y eso me enseñó igual que la tecnología no reemplaza el contacto humano. El miedo al contagio nos distanció mucho, incluso en los gestos cotidianos, porque ya nos saludábamos de un beso en la cara, un abrazo, y que por más que nos veamos enfrentados a esta soledad que tuvimos que pasar, siempre buscamos la forma de crear una comunidad o comunicarnos, que era lo importante, saber si el otro estaba contagiado o no. Lo más importante de todo esto es aplicar todas las enseñanzas que nos dejó la pandemia y no olvidarlas. Avanzar hacia una comunidad más consciente implica también reconocer nuestras acciones cotidianas y cómo impactan a los demás.
Todo esto requiere empatía, diálogo y responsabilidad compartida, que siempre lo logramos a través de la comunidad. Y dentro de esta comunidad también es muy importante tener una escucha activa, la verdad, y tener mucha asertividad, que estas son habilidades sociales que pueden ayudar a crisis futuras. Por ejemplo, en mi casa habían muchas peleas, había una tensión muy alta entre nosotros, pero solo logramos salir de ahí comunicándonos con paciencia y claridad y logrando fortalecer estas habilidades, nos logramos comunicar mucho mejor y funcionar mejor. Dentro de una sociedad y una comunicación social, los valores de la escucha activa y la asertividad son habilidades claves para crisis futuras. Eh, si logramos fortalecer estas habilidades comunicativas en conjunto, vamos a lograr tener una forma de comunicación asertiva, activa y empática al final. Bueno, es bueno recordar que el cuidado colectivo empieza siempre por uno mismo. O sea, si yo me cuido, puedo cuidar al resto y esa es conciencia, es la base de una comunidad sana, sustentable. Para mí es súper importante estar en un grupo que refuerce el pensar que no estamos solos. Me gustaría cerrar esta charla, ya estamos en el tiempo, y me gustaría cerrar esta charla con una frase de Harold Innis, que es: somos lo que comunicamos, y sobre todo en procesos como la pandemia, donde el cómo actuamos frente al otro, el hecho de quedarnos en nuestras casas, respetar el confinamiento, ayudar a los que nos rodean, habla muy bien de nosotros y habla mal también de quienes no lo hicieron, ¿no? Nos pareció súper interesante y entretenida esta actividad. Le agradecemos al profesor. Ojalá se desarrollen, nos pongan más actividades como estas a futuro. Y nada, muchas gracias por ver el video. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, profe. Cuídense, Adiós. chao, chiquillos. Gracias. Chao.